días. Muchas gracias por estar hoy aquí, los que estamos. Es un honor presentaros al gran Pedro Costa Morata, pensador crítico, activista comprometido con nuestra tierra, militante revolucionario, si se me permite llamarte así, Pedro. Sí, ¿por qué no? Agitador. Agitador, que ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos colectivos y del territorio de nuestra región, de la región de Murcia. Hoy tenemos la oportunidad de escucharle, sin duda, porque pone de relieve los problemas que tenemos que nos afectan de manera directa a nuestra tierra y a nuestra gente. Pedro nació, si no me equivoco, en 1947 en la Villa de Águilas, es ingeniero, sociólogo, periodista, Premio Nacional de Medio Ambiente y hijo predilecto de su tierra, del municipio de Águilas, entre otros muchos. Pero más allá de los títulos y de la trayectoria que pueda tener Pedro como persona, es un ejemplo sobre todo de coherencia y de lucha que ha denunciado durante décadas, desde los años 70 en sus comienzos del activismo. Por aquí llega camarada Luqui, muy buenas. Desde su oposición a la instalación de la central nuclear de Cabo Cope y Punta de Carnegie en el 74, si no me equivoco, ha denunciado la corrupción sistémica, las injusticias sociales, las guerras que asolan nuestro planeta y el modelo productivo extractivista que ha marcado el desarrollo de nuestra región. Un modelo ultraneoliberal que es tan arraigado tras años de azotes del Partido Popular, que explota nuestra tierra, agota los recursos y prioriza un beneficio privado del bienestar colectivo en pro de una minoría. Su nuevo libro, que hoy trae aquí, Murcianidades, recoge, entre otros, 75 artículos que analizan con rigor la política económica, ecológica, del agua, el clima y la memoria colectiva de nuestra tierra. Y entre estas obras encontramos fortuna también en este lugar. Específicamente, Pedro menciona de manera explícita las canteras de nuestras pedanías de arriba, Peñazafra. Cuando digo nuestras, me refiero a comarca oriental, porque también toca Abanilla, las que son de Peñazafra, Valonga y Quíbal. Denunciando la voracidad extractiva dañina en nuestros paisajes y que amenaza nuestra manera de vivir. Es un libro que, como acostumbra Pedro, no busca complacencia ninguna. Es una herramienta de agitación y conciencia crítica para quienes creemos en una región de Murcia diferente. No podemos olvidar su compromiso político desde el 2000, aparte del activista, del 2011, si no me equivoco, junto a Cayo. Y antes. Pero específicamente quiero poner en valor cuando te presentaste junto al camarada Cayo Lara en 2011 como cabeza de lista por Izquierda Unida en la región de Murcia y posteriormente en las elecciones del 22 de mayo del 21, fueron del mismo año, me parece, como cabeza de lista de Izquierda Unida Verde de la región de Murcia. Aquellas candidaturas no fueron solamente actos electorales, sino una reafirmación de su militancia revolucionaria y de la lucha por la justicia social y ambiental desde una perspectiva de clase que siempre ha llevado Pedro. Compañeras y compañeros, hoy celebramos a Pedro Costa Morata como autor, pensador y ejemplo de dignidad y de lucha. Su palabra nos convoca al pensamiento crítico y al diálogo y a la acción colectiva. Le invito a escucharle, a aprender de él y, sobre todo, a inspirarnos a construir una región más justa, democráticamente solidaria y lejos de los intereses extractivistas que han dañado tanto a nuestra tierra durante demasiado tiempo. Bienvenido, Pedro. Pues muchas gracias, Dominic, por esa introducción que has hecho y que te has currado. Y gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo os conmino a que cuando os sentís, esto como introducción general, os sentís un poco decepcionados porque no acompañan las masas, dejéis esto radicalmente, vamos, que no sufráis por estas cosas. La historia es así, la historia la han hecho siempre minorías. A la hora de la verdad, esas minorías han sabido arrastrar a más gente y entonces se trata de eso. Hay momentos históricos, coyunturas que son menos agradables o menos entusiastas, pero el número y la cantidad siempre deben estar después de la calidad.
Bueno, pues este libro efectivamente es el tercero, aquí he traído el segundo, y el primero, no sé si lo tengo en el coche, de lo que yo llamo escritos de agitación, que son cosas de esta tierra. El primero se llama El agrocantón murciano, donde describo hasta qué punto es el agro, y el agro más tóxico, el agro, la agricultura intensiva, también la ganadería intensiva, lo que determina las cosas en esta región. El verdadero poder viene de ahí. Y todo eso ha ido, además, quizá porque es un poder que va contra la naturaleza, pero también contra los seres humanos. Aquí tenemos, y continuamente salen casos de verdadera esclavitud en nuestros campos, pues ha contribuido de una forma alarmante en los últimos años a ese fascismo rampante que tiene como base, en gran medida, el campo, la agricultura intensiva. Ese modelo agrario que no se nos ha impuesto, lo hemos consentido, y que se debe, por relacionarlo de alguna manera con la ecología o con la política agraria, y que se debe al trasvase, a partir del trasvase. Bueno, entonces como yo escribo mucho, ayer le mandé, cuando ha surgido lo de Julio Iglesias, le mandé a una amiga de Madrid, digo, pues fíjate que yo casi que descubrí a Julio Iglesias. Entonces, en plan broma. Entonces le fotografié una entrevista que yo le hice a Julio Iglesias en 1968 para cuando cantó y ganó el Festival de Benidorm, aquella canción se llamaba La vida sigue igual, muy bonita. Y entonces yo que escribía, bueno, yo estudiaba en ese momento, ya estaba en telecomunicación, pero mantenía mis relaciones con mi colegio anterior, de Salesianos, donde había hecho la formación profesional, y en la revista de los colegios salesianos de España que se hacían en ese colegio, porque había artes gráficas, en ese colegio donde yo hice lo que luego sería FP2, pues uno de los curas, que el que me llevaba muy bien, pues me dijo un día, bueno, yo estoy haciendo aquí entrevistas y cosas, pero vete tú a hacerlas, ¿no? Entonces me mandó primero a que él me hizo las preguntas, pero yo fui y me curré la localización de Rafael, que acababa de hacerse también famoso en aquellos actos del Teatro de la Zarzuela, aquellos años 60. Y luego ya con Julio Iglesias ya lo hice yo, porque venía de lo del Festival de Benidorm. Así que quiero decir que yo vengo escribiendo desde entonces. Por lo tanto, me encuentro con cantidades ingentes de material que me gustaría, y por eso pongo en marcha estas cosas. Me gusta pues darles coherencia, juntarlos y producir cosas que sean interesantes y que merezcan la pena leerse. Entonces pues son 75 artículos que he distribuido en 10 temas, que son 10 capítulos. Entonces rápidamente os hago un repaso deteniéndome en lo que creo que es más interesante o más divertido. El primer capítulo se llama Política y son cosas pues, de la política. Tengo aquí varios artículos sobre el señor Valcárcel en su momento, que me valieron la enemistad eterna de la verdad. Ni idea de Alberto Garre, cuando le sucedió Garre, que yo no sabía quién era, un tipo gris. Los líderes ya sabéis que les gusta que sus sucesores sean grises, para que sobresalgan ellos. Del patético Garre al leal Bernabé, ese medio bruto que viene de la Unión, para un discurso improbable de Fernando López Mira. Aquí le hago un artículo, este tampoco me lo publicaron, pero claro, no me lo publicaron, pero ahora sí está aquí. López Mira, que es un discurso que yo pongo en su boca a Rajoy, diciéndole lo bien que hacía las cosas en Murcia e incluso llamándole la atención sobre, bueno, que debiera de fijarse en él, en Murcia, que es donde realmente España debe de mirarse, ¿no? Cuando López Mira, aquí le di un segundo golpe a López Miras porque se atrevió a fustigar el comunismo. Cuando López Miras fustiga el comunismo, es un ignorante. Pero que es una moda copiada de la Ayuso y de otro ignorante, pues dijo no sé qué del comunismo. Entonces yo le sacudí fuerte. Yo los dos periódicos de aquí ya me liquidaron. Entonces he escrito en varios... Siempre he tenido oportunidad, o sea que nunca me he quedado con las ganas. Empecé con el Cuarto Poder.es, luego con el Diario.es de la región,
El diario Puntero de la Región, que dirige Elisa Reche, también se cabreó conmigo y tampoco me publica. Pero bueno, publico en Alteridad, que es una web muy amable y de un buen amigo, y ahí no hay ningún problema, que es lo que yo quiero, que no me puteen, porque luego todo eso ya se le da forma. Bueno. El segundo capítulo es Electoralia, y aludo a las últimas convocatorias electorales. Los títulos son: ante un PP tramposo, boicot y acoso. Ganemos, la fórmula respaldar. Elecciones, revuelo y vuelta a la tarea. Murcia electoral, subdesarrollo y liviandad. Un 2017 murciano, pasos firmes en la insostenibilidad. Celebrando el estatuto para una región fallida. Acordaos que estaba todo el mundo encantado con el nuevo estatuto, pero esto es una región de chicha y nabo, ¿no? Murcia contra el todo. Murcia, un poder judicial bajo sospecha. Al poder judicial hay que sacudirle muy fuerte, porque es un peligro. Yo no le tengo, ya perdí el miedo a fiscales y a jueces. Son semidioses y se olvidan de que son funcionarios y de que les tenemos que pagar nosotros. Y entonces, pues tienen unas ocurrencias verdaderamente de forajidos y de bergantes y de bribones, ¿no? Las sentencias y el estilo que tiene, y sobre todo cuando decide dejar pasar los plazos, que es cojonudo. Bueno, pues es una cosa que aquí se practica mucho. En su día quise conocer primero al fiscal, jefe, pues porque los ecologistas andamos siempre diciéndole que intervengan y tal y cual. José Luis Díaz Manzanera, un pasmado. Luego quise conocer al jefe, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pascual del Riquelme, un nulo. Se creía que me estaba milongando, que yo me creía lo que me decía y tal. Muy equivocado. Y un tipo sin gracia y extremadamente conservador. El fiscal también, son unos meapilas, ¿no? Y el fiscal de Medio Ambiente, que se llama Miguel de Mata, que viene de Caravaca y que protege a su jefe Díaz Manzanera, es un imbécil. Un antipático y un imbécil, ¿no? Que se dedica también a archivar las cosas. Con eso ya me he enfrentado 2 veces y lo conozco bien. El capítulo tercero es personalia. Bueno, pues aquí personas curiosas, por ejemplo, Teodorín de Cieza, la pareja de hecho política de Casado. Aquí tengo uno que es Pablo y Teodorín, que yo veía mucho, a Teodoro, el de Cieza, decía mucho rostro, pero poco fuste. Pero bueno, es que, y llegan a la cúspide de sus partidos siendo unos mengajos que no tienen ni educación, ni formación, ni experiencia, ni trato. Joder, el caso de Teodoro. 3 opiniones, 3 entre la frivolidad. Bueno, García Legaz y Manuel Campos. Manuel Campos era un consejero de aquí. Y García Legaz, el secretario de Estado que era de Águilas, de Comercio, bueno, eran coyunturas. Yo los conocí en coyunturas electorales. García Legaz muy educado, pero el artículo le digo que vaya dimitiendo por el lío en que se ha metido con el pequeño Nicolás, acordaos. Yo le decía, más te vale dimitir, porque el pequeño Nicolás es un diablillo que os lleva de culo y que eso todavía anda colgando con juicio a ese individuo. O sea, es que se nos cuelan unos personajes y personajillos que parecen mentira. Yo tenía debilidad por Martínez Pujalte. Primero, más necesario de lo que parece. Segundo artículo, Martínez Pujalte, descubierto, tocado y hundido. Acordad de que bueno, era un charlatán que continuamente, bueno, pues le encantaba hablar mucho y tal y cual, y atacar a la izquierda y tal y cual. Y un buen día le pillaron que había hecho no sé qué de los papeles de Panamá o que no había hecho declaraciones no sé cuándo. Entonces empezó a decir con todo el morro, decía, bueno, ya sé que es inmoral, pero es legal. O sea, fijaos, ¿no? Pero ya la experiencia ya va diciendo cómo es el futuro inmediato de esta gente. Por eso yo me permití decir descubierto, tocado y hundido. Al poco fue hundido, ¿no? Oda entusiasta al jefe por un señor de Murcia. Esto es un artículo que me encabronó del ingeniero Guillamón, Juan Guillamón, que ha sido muy personaje, muy de PP, empezó con UCD y ha dirigido hasta Murcia.
y el Colegio de Real Murcia, y el Colegio de Ingenieros de Camino, tal y cual, y tuvo una salida, en la verdad, una oda a Rajoy, que bueno, que era babosa, vergonzosa, y claro, arremetí con él diciendo, pero tío, no lo conozco, pero ¿cómo se te ocurre estas chorradas de un tipo que no vale para nada, Rajoy, ¿no? Luego otro tipo con el que he tenido problemas por lo del puerto de Gorguel, Viudes, el que fue presidente de 17 años del puerto de Cartagena, la soflama fascistoide de Viudes, se llama Adrián Viudes y Viudes, que es la endogamia de la aristocracia murciana, Viudes y Viudes. Y este cuando se lo cargó Valcárcel, después de 17 años, este quería eternizarse en el puerto. Pues entonces ya se desencantó del PP y de sus antiguos amigos y arremete contra ellos, con una soflama fascistoide, que yo tuve que tomar nota y darle un palo y llamarle fascista. Lo de menos son los anticristos, anotaciones afectuosas al cura Joaquín Sánchez. Bueno, el cura Joaquín Sánchez es un personaje muy importante y entrañable, y etcétera, etcétera. Pero tuvo el fallo, yo me he educado con curas y los conozco. Los conozco. Y les debo muchísimo a mis curas que me han formado en mi internado de Ávila y de León. De Ávila eran monjitas, porque claro, yo tenía 9 años. Bueno, entonces los conozco. Y me salió un día Joaquín Sánchez y otros intelectuales a los que también les di un palo de la universidad y tal, cuando surgió la revolución de Podemos. Y claro, cuando ya tienes un poco de experiencia, tú ya no te puedes dejar encandilar por ninguna patrulla que quiere asaltar el Palacio de Invierno y los cielos. Y entonces, pero el cura vino diciendo que si Jesús de Nazaret viviera hoy en día, votaría a Podemos. Es que se puede ser cura, pero... Y entonces aquí le digo una cosa fraternal diciendo que eso no es así. Pero claro, es que los curas no, siempre serán curas, no entran por... Capítulo 4 es económica, entonces son 5 o 6 artículos sobre el empresariado murciano desde el punto de vista del medio ambiente, sobre todo. Me meto con su absoluta falta de sensibilidad. Capítulo 5, ecológica, bueno, pues este está más nutrido. Empiezo con el fracking que se quería hacer en el Sinclinal de Calasparra. El fracking es romper la pizarra donde la hay y donde es pizarra con gas en esas capas geológicas, entonces se rompe a grandes profundidades y se va liberando un gas, el gas natural, ¿no? Bueno, eso ha fracasado en toda España y aquí también, pero bueno, hubo que moverse y tal. Aquí le doy un primer toque a ANSE, cuando vi que realmente ANSE ya no era un grupo ecologista y se dedicaba a comprar fincas y a conseguir dineros europeos para proteger especies que estaban en la lista roja de flora y fauna. Y yo decía, es que eso no es la filosofía ecologista de conservación de la naturaleza. Las islas de naturaleza, comprar fincas, ponerle una verja y que se conserve ahí la tortuga mora. No, eso no es. La visión ecologista tradicional, la que yo he vivido y la que creo que es más seria, pues es un enfoque global total de la naturaleza, pero no de finquita. Pero claro, comprando fincas, quisieron comprar Cabo Cope y lo compraron. Pero eso ya aparece en el libro anterior, porque fue durante la pandemia y tuve que lanzarme contra ellos y decir, pero bueno, pero ¿cómo es posible un cabezo sagrado, el Cabo Cope, por tantas cosas, empezando por la nuclear, y que lo compráis? ¿Pero para qué? Evidentemente sí, ¿para qué? Pues para atraer el dinero de los programas LIFE y todo esto, aprovechándose de los vínculos especiales con la ministra Rivera, pues por el águila perdicera, la tortuga mora y el búho real, que son 3 cosas que hay ahí. Claro, cuando tú tienes en tu finca una especie protegida, el dinero europeo, que está para eso, para chorradas, o sea, no para proteger, al revés, machacan con la filosofía económica toda la naturaleza, pero sí dicen, pero bueno, hay que gastar dinero en eso, en islas de naturaleza, ¿no? Es una gran hipocresía de la Unión Europea. Bueno, lo que no me gusta de ANSE, le di un primer palo. Las canteras asfixiantes de Avanilla y Fortuna, cuando me llamaron las chicas de la Peña Zafra, Inma y pues son mujeres casi todas. Pues allá fui, he ido siempre que me han llamado, me ha gustado esa gente, el trabajo, la paciencia, la gracia que tienen, y entonces pues escribí sobre ello.
la Puzolánica. Puzolánica, una saga mexicana a la murciana. Las pedanías del oeste del municipio de Cartagena, un buen día, hace 2 veranos, se despertaron con que Cementos Mexicanos, Cemex, que es la primera o la segunda empresa internacional de cementos, pues habían encontrado la puzolana, que es una roca volcánica a baja profundidad y es una roca que confiere propiedades muy importantes al cemento normal y corriente, propiedades sobre todo higroscópicas para trabajos con humedad y tal. Y entonces decidieron que iba a hacer una mina de 60 hectáreas o 600 a cielo abierto. Claro, la gente que votaba al PP, la mayoría, a doña Noelia, pues se alarmó y tal, se movieron, porque claro, veían que se metían los de Cemex en sus fincas sin pedir permiso, a hacer cata, y ahí localizando la puzolana, ¿no? Yo anduve por allí, o no me acuerdo si me llamaron o fui yo, y organizamos una buena respuesta, muy numerosa de gente y tal, y el programa duró 2 meses. En julio y agosto lo liquidamos. Doña Noelia dijo, no, es que es un asunto de minas, yo no puedo, no sé, el ayuntamiento no podemos, no tenemos competencia, esto es cosa de Murcia o de Madrid, y te dijimos, sí tienes competencia, y además te vas a poner las pilas. Yo arremetí contra 2 concejales que anduvieron por allí, le llamé no sé qué cosas, y bueno, a los 2 meses ya doña Noelia dijo, sí, es verdad, el plan general municipal pues no permite que haya una actividad industrial y tal y cual, pero un mes antes había dicho que no tenía. Por eso digo que no hay que tener piedad con esta gente. Al verano siguiente, es decir, el último, no este del 25, del 24, surgió otro problema en la Zoía, en el bosquecillo de San Ginés, que es un sitio de 3 o 4 hectáreas, un triangulito que hay según llega a la Rambla del Cañar, pues a la izquierda, en la desembocadura, hay un oasis de palmeras y de pinos y tal, pues bueno, pues un bosquecillo. Bueno, pues querían urbanizarlo, una empresa filial del Banco Santander. Y la gente se movió. Yo también anduve por allí, colaboré con ellos, escribiendo este artículo y diciéndoles lo que hay que hacer en esos casos, porque mi debilidad ha sido la defensa del litoral. Y surgió una plataforma muy buena, de gente muy preparada y dispuesta. Y se ha ganado Bueno, se ha parado el asunto, pero ya lleva un año en que no se habla de ese asunto. Y en estos temas, cuando se para el primer golpe y se frena de alguna manera, ya se ha ganado el 50% de la batalla, a veces más. Luego ha surgido el biogás, que ya es una plaga de mucho cuidado. Entonces me llamaron lo de las Torres, porque yo tengo un vecino en Madrid que es de las Torres, y muy amigo, y me dijo, tienes que ir por allí para hablar con ellos y tal y cual. Y estuve en las Torres, hablé con ellos, vi que había surgido también una buena plataforma, que tuvieron la buena ocurrencia de decir, queremos un referéndum local, porque el alcalde es un imbécil, un abogado tonto, que decía que no, que eso era cosa de industria, que eso no sé qué, que estaba a favor y tal y cual, y que era bueno para el pueblo, lo que dicen los alcaldes. Pero la plataforma dijo que eso lo tenía que decidir el pueblo, no la corporación, y consiguieron, tuvieron que arrancar esa, claro, eso está en la Constitución prevista, pero claro, exige un trámite, una firma, en fin, hay que currárselo. Y lo hicieron. Y el 14 de diciembre votó el pueblo que no. Listo. 27%. Sí. Estuvimos ahí. Sí. El líder ahí, bueno, ahí yo estuve con varios y vi que eran muy buenos, hombres y mujeres. Pero el líder, que ha sido el portavoz, es un comandante de aviación. Sí, Hernández. Sí. Y yo le dije, digo, bueno, yo soy oficial de artillería de mi mili, aquellos mili de los estudiantes, ¿no? Digo, pero tengo que reconocer que los de aviación sois siempre los más evolucionados, el comandante. Bueno, tuve que escribir una segunda cosa sobre la planta de biogás porque surgió una plataforma, no voy a decir de dónde, que decía biogás, sí, pero no aquí. Y claro, digo, o sea que a mí me vais a venir con esta milonga, pero pues, mal empezáis, pero ¿cómo se os ocurre? O sea, que os da lo mismo que se ponga en el pueblo al lado. Así no se hacen las cosas, ¿no? Bueno, pues un palo a esto, porque a veces hay que darle palos también a los ecologistas, claro. Y luego una defensa de la caña de río,
tras su condena, porque se decretó la muerte de la caña de río. Y se ha decretado inmediatamente, y estoy con un segundo artículo sobre la caña de río, en el que me va a ayudar María Cano de Cieza, que están encabronados con lo que están haciendo en el río, Calasparra y Cieza, cubriendo, bueno, la caña de río. La caña de río está aquí desde el siglo XVI. Entonces, no será de la península ibérica, pero claro, está muy adaptada, ¿no? Y sobre todo ha tenido unas aplicaciones evidentes. Yo en este artículo digo, mi primer caballo fue una caña y mi primer fusil en mis juegos era otra caña. Y todas las tomateras han tenido caña y los techos han sido de cañizo y todas las cosas en el campo, en la huerta y tal, se han hecho con caña, la cabaña, no sé qué tal, la caña de pescar. Bueno, pues eso, dicho y hecho, viene un dinero muy oportuno, digamos, de Europa, porque ha sido Europa la que ha hecho una lista de especies invasoras y claro, lo que pretende Europa es repartir dinero para que todo esto, bueno, Europa todo lo hace así, pensando en regalar cosas al mundo empresarial y si no, y en el medio ambiente también. Lo ve todo desde ese punto de vista, Bruselas. Entonces han empezado ya a gastar dinero y ya hay kilómetros. ¿Qué hacen? Bueno, la caña, si la cortas sin más, vuelve a nacer, vuelve a tirar para arriba. Entonces hay que eliminar el rizoma. Ya sabéis, el bolo ese que tiene, ¿no? La raíz. Y eso ya es más difícil, más caro, más... Debiera hacerse a mano, porque a mano ya no se quiere hacer nada. Entonces hay unas máquinas, concretamente ahora primero empezaron en Calasparra y ahora se en Cieza, hay unas máquinas que... Son una grúa con un aparato que le conectan, que es una hélice y entonces corta la caña a ras pero claro, queda el rizoma. Y para acabar con el rizoma, entonces se recurre a lo que se llama la solarización con una tela de polietileno espesa, negra, para que se asfixie, para que muera por asfixia. Y entonces la foto ya es horrible, o sea, las orillas del río Segura, de negro, revestidas de negro, me decía uno de Calasparra, pues como se caiga un crío o una persona mayor al río, no puede salir porque resbala, no se puede enganchar, pero lo mismo la fauna del río, ¿verdad? Entonces, por asfixia, o sea, se pretende asfixiar no ya la caña, sino toda la vida, la microvida que hay en las laderas de los ríos que son extremadamente fecundas. Pues eso están haciendo la Confederación Hidrográfica. Se encarga la empresa pública Traxa y luego ellos pues lo subcontratan. Concretamente ahí donde yo he visto que están trabajando ahora, pues el gruista es un tipo de Granada, es una subcontrata de Granada. Bueno, pues... ¿Qué? ¿También? Sí, y en el río Chicago también ya tiempo he visto yo de que se están cubriendo. En el río Mula también. En Cañaveral se está subiendo una manta negra. Sí, yo creo que volverá a salir. Es muy difícil erradicar la caña. Sí, eso lleva por bajo un trabajo de como la grava. Por lo tanto... ¿No será contraproducente para luego la criada? Es decir, si ¿La caña? Hombre, al revés. Es decir, Eliminarla. quitar la caña. Frena, ¿no? Hombre, frena que se lleve la tierra de la orilla del río. Eso es una cosa... Sí, pero bueno, se dice que bueno, eso lo hacen los tarayes, los sauces, los chopos, etcétera, y que eso sí son propios de la religión. Pero vamos, es que... Bueno, Cuando tengamos que volver a la caña, yo eso lo veo como sencillamente un negocio. La caña es muy difícil y desde luego muy caro de erradicarla y eso no es una prioridad. Y claro, la caña se reproduce mucho pues porque no tiene usos. Bueno, pues habría que recuperar usos. Estamos como con el esparto, ¿no? Cuando empezó el plástico, se acabaron los cesteros. claro, por eso no tiene que Pues la Confederación, a la que yo califico de nido de prevaricadores, son así, son unos ingenieros muy bestias, sin ninguna cultura ecológica y muy bestias. Ya está. Los ingenieros de caminos creen que el agua es una cosa que hay que entubar y que hay que almacenar. Ni vida ni leche. Para eso el agua es H2O de aquí para allá. Capítulo 6 es acuática y climática. Aquí añado algunas cosas del agua que ya
publiqué en el Agrocantón murciano, qué escándalo, aquí se roba agua, de pronto la Confederación dice, hay 18 pozos piratas en la Sierra de Almenara, qué escándalo, pero si lo sabéis desde el primer día, si miráis para otro lado. Entonces, al artículo le llamo, qué escándalo, aquí se roba agua, como hacen en Casablanca, el sinvergüenza que el policía, y qué escándalo, he descubierto que aquí se juega. Pero claro, se llevaba una comisión la película de Casablanca, por una épica lorquina del agua, y luego 3 artículos sobre la famosa avioneta, la avioneta antilluvia. Yo cuando acabó el tirón de la energía nuclear, pues fundé el Grupo Ecologista Mediterráneo en septiembre del 77, en Cabo Cope, en Calabardina. Y entonces, bueno, empezamos a defender el litoral de Murcia y de Almería, para eso lo creamos, ¿no? Pero bueno, una de las primeras cosas en las que yo me interesé fue la avioneta, porque en Águilas con las tomateras y cosas, pues todo el mundo hablaba de la avioneta cuando había la tormenta. Y eso yo lo oía y digo, no, habrá que saber sí o no. Entonces tengo ya una correspondencia con lo que entonces era la Delegación de Agricultura, aún no había comunidad autónoma, del 78, que me dice, bueno, nosotros lo que hemos publicado en prensa, y en prensa lo que habían publicado era que había proyectos avanzados de control del granizo, de evitar el granizo, que es el objetivo fundamental, y que en su día pues, se podría recurrir a lo que se le echa a la nube es yoduro de plata, desde aviones, porque eso también se echa desde tierra, como sabéis, ¿no? Bueno, pero en fin, no me satisfizo aquella cosa, ¿no? Pero últimamente, claro, se vuelve a hablar cada vez más de la avioneta antigranizo. Y tanto la EMET como todas las autoridades, la Confederación Hidrográfica, la Comunidad Autónoma, dicen que no. Y yo digo que sí. Entonces, tengo muy buenas informaciones de gente de Moratalla y Caravaca, que es por donde entran las nubes, las béticas, las sierras béticas, y ahí es donde acuden los aviones. Entonces, yo me informé y publiqué un primer artículo, los meteorólogos aficionados me pusieron a parir, porque hay una asociación de meteorólogos que son los que vigilan estas estaciones que hay por ahí, que son gente muy, muy entregada y muy interesante, ¿no? Pero claro, asumen la teoría oficial y aunque se dedican a ver el cielo, no ven nunca la avioneta. Tengo que decir que el otro día, en diciembre, el día 2 de diciembre, organizamos en Águilas una sesión. Yo he localizado a un meteorólogo de la EMET, pero que trabaja para Madrid, no para los golfillos que tenemos ahí en Guadalupe. Que ya me tuve que entrevistar también con el director de la EMET en Murcia, en Guadalupe. Bueno, entonces dijimos, tenemos opiniones distintas, pero somos amigos, vamos a hacer una sesión pública. Y tú dices tus cosas de la EMET y yo digo las mías, ¿no? Y contra mí, bueno, ¿cuál no sería mi sorpresa, después de haber hablado de esto y de que lo negara, cuando empezó diciendo, primero habló él, cuando empezó diciendo, bueno, tengo que decir que la avioneta existe. La gente, claro, cojonada, bueno, pues encantado, pero no nos esperábamos esto. Yo tampoco me lo esperaba. Entonces, cuando me decidí a enterarme de esto, pues, ¿qué hice? Llamé porque me dijeron, son aviones militares, Casa 202, Casa 295, salen de San Javier y de Albacete, de las bases militares, y echan yoduro de plata. Entonces, no sabemos quién manda ahí. Si es por orden del Ministerio de Agricultura, si son las comunidades regantes, porque el ejército pone el avión. Entonces le pedí entrevistarme a los 2 coroneles de las 2 bases militares. Me contestaron su gabinete de prensa y de relaciones públicas diciendo que, bueno, que el coronel estaba muy ocupado, que no podía atenderme, pero que les mandara las preguntas. Les mandé las preguntas, no me hicieron ni puto caso. Volví a mandarlas, ni caso. Hice lo mismo en el Ministerio de Defensa, el gabinete de prensa. Me dijo, sí, mándanos las preguntas. Tampoco me hicieron caso. Hubo un momento en que uno de los periodistas, porque claro, yo cuando he querido enterarme,
de cosas siempre he recurrido a lo largo de los años a los gabinetes de prensa porque me entiendo bien con los periodistas ya que soy periodista y que he trabajado años con esa gente. Entonces, una buena forma de entrar. No llamar ni hablar con un director general, no, con los periodistas que están ahí, que se enteran de todo y si son amigos te lo cuentan. Entonces, en un momento de descuido uno me dijo, olvídate, tendrás que recurrir a la ley de transparencia porque esto no te lo van a decir. Bueno, pero también lo hice con la agricultura y tampoco me contestaron. Lo hice con agroseguros, porque claro, cunde la especie de que verdaderamente los interesados en que no haya granizo son las empresas de seguros que si alguien les rompe el granizo, pues ellos no van a pagar indemnización. Es un resultado neto muy tal, ¿no? Entonces que ellos manipulan, se dice, manipularía al Ministerio de Agricultura o lo que sea, ¿no? Y cuando les llamé a Agroseguros, que coordina a los seguros del campo, pues me dijeron, ¿cómo? No, nosotros no sabemos nada de eso que dices tú. Nosotros cuando hay una granizada, pues pagamos a los perjudicados según la póliza que tengan contratada con nosotros y tal y cual. Bueno. Entonces, uno de estos artículos que me publicó, el de los coroneles, que me lo publicó el diario.es de Murcia, me lo publicó un día, página 257, aviones rompenubes, negacionismo oficial y conspiración de silencio. Me lo publicó, el anterior, meteorólogos en el ojo de la nube que los amenaza. Es la respuesta mía a los meteorólogos de la región que me criticaban. El diario.es, 10 de noviembre 2022, rechazado por el mismo motivo que el artículo anterior. Es que hay otro anterior que lo publicó Elisa Reche. La avioneta antilluvia no existe, pero es militar y hace horas extras. Y esto lo publica el diario.es 2 de noviembre del 22 y el 3 de noviembre me lo despublica. Los milagros de la informática. Desapareció. ¿Por qué? Porque Elisa habló con su jefe, el famoso periodista Nacho Escobar, que es de los periodistas intrépidos, aquí, esto fue una cagada, ¿eh? Y entonces le dijo, no, porque eso es una cosa que no está aprobado y nosotros no podemos, no sé qué, no sé cuánto. Y me lo despublicaron. O sea que yo he escrito los años 74, 75, 76, con el régimen de la dictadura y con Franco, nunca me tocaron ningún artículo mío en revistas muy progresistas y muy, digamos, hostiles al régimen, y ahora estos modernos me despublican porque la informática lo permite. Entonces le mandé un mensaje al Nacho diciéndole que eso no se hacía, qué tipo de periodismo había estudiado él en la misma facultad que yo, pero no me contestó tampoco, ¿no? Bueno, pues esa es la anécdota de los aviones rompenubes. El capítulo 7 del correr demasiado, aquí critico al ave de Murcia por ser un ave espantoso que causa muchísimo daño. Primero decía, ave teoría crítica, deprisa, ave teoría crítica, haciendo eses, porque el ave, en lugar de ir por el sitio más directo a Madrid, que todo el mundo quiere conectarse con Madrid, todo el mundo quiere convertirse en barrio de Madrid, toda España. Entonces, en lugar de ir por Cieza y Hollín, pues no, va por Alicante o Elche, haciendo eses. Decía yo, tira para arriba para Albacete, otra curva para Cuenca, otra curva para Madrid. En lugar de la línea recta y tal, en lugar de ser 400 kilómetros, pues son 600. Pero como el AVE lo que prima es la velocidad, no el consumo energético, ni la estupidez geográfica. Bueno, esto yo lo he ido criticando desde el principio. Siendo yo consultor ambiental, a lo que me dediqué cuando dejé de ser ingeniero o de trabajar en la industria, es decir, del 79 al 2007, yo he sido consultor ambiental y he hecho en mi oficina, éramos 3 o 4, pues
40 trabajos de muy variada índole, ¿no? Y uno de ellos fue, en el año 86, cuando yo, que tenía buenas relaciones con Renfe, sabéis que yo soy hijo de ferroviario, hijo y nieto, y sobrino. Toda mi familia paterna es ferroviario de Águilas, ¿no? Entonces, me ha gustado siempre hacer cosas con Renfe, porque además me eduqué en el colegio de huérfanos de ferroviarios y le debo todo a Renfe, ¿no? Entonces, claro, conocí a gente, y cuando se habla del AVE en el año 86, de que el gobierno va a poner en marcha un AVE pensando en el año 92, por la Expo, porque se pensó en Sevilla, pues yo le dije a los amigos de Renfe, bueno, el AVE es un tren primero y va a ir a 250, que era el de Sevilla, el famoso de ahora. Y se llamaba NAFA, no AVE, NAFA, Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía. Digo, pero esto es un tren que duplica la velocidad de ahora, es otra cosa, y además con un ancho distinto, en fin. Habrá que hacer un estudio de impacto ambiental. Bueno, pero es que realmente no tenemos... ¿Qué? Un momento, ¿qué pasa? Frío. Yo, como soy un chicarrón del norte, pues claro, no, del norte de África, como sabéis. Bueno, pues entonces yo les dije a los de Renfe, habrá que hacer un estudio de impacto, y España no tenía obligación de hacerlo porque no teníamos fue un decreto ley del año 66, pero eso no se... Y la normativa europea esa no se había traspuesto al derecho positivo español. Entonces me dijeron, pues bueno, pues sí, ¿por qué no? Hazlo tú. Entonces la fundación no Renfe, sino la fundación de los ferrocarriles, que depende de Renfe, pero es otra cosa, y además me pagaron menos de 3 millones porque era una adjudicación directa y sin embargo me llenaron la oficina de aquel superproyecto de Madrid-Córdoba, de Madrid a Alcolea de Córdoba, que fue el tramo que yo estudié, porque luego a lo largo del Guadalquivir el impacto es menor. Lo importante era La Mancha y Sierra Morena, ¿no? Bueno, hice el estudio de impacto, lo hicimos en mi oficina y yo ya vi lo que era el AVE futuro, el tren ir a 250 kilómetros. Ya no es un tren, es un supertren que yo llamo, o un topo, o una bala, o lo que sea. Es una concepción distinta. Entonces, y a partir de ahí, pues yo siempre he criticado al AVE, desde el año 91, 92, con cosas que yo escribí en la revista Kerkus, y siempre que he tenido ocasión, muchas veces, ¿no? Entonces, pues he volcado mis críticas también en el AVE de Murcia, ¿no? Y más cosas. El silencio de los raíles. Bueno, cuando luego, por el AVE Murcia-Almería, ha habido que suspender el tráfico 5 años, suspender el ramal de Águilas, cambiar la estación de Águilas, cambiarla no, olvidarse de la histórica de 1890 y hacer una nueva en tierra de nadie, que le viene mal a todo el mundo, pues claro, todo eso me ha ido produciendo un cabreo progresivo, ¿no? La estación Ferrocarril de Águilas, bien vale la pelea, el conflicto y el respeto. Puja política por la estación. Más leña al fuego en lo que se cuece la alcaldesa. Bueno, esta ha sido una de las causas de enemistad de mi alcaldesa, que no voy a entrar en eso, ¿no? El pasado exige respeto y hasta devoción, sobre todo por los políticos. Menos aspavientos y más debate, por una consulta sin trampas. Yo ahí también pedí en Águilas que se consulte a la población sobre el traslado de la estación o no, pero lo ha decidido la corporación y se va a trasladar la estación. Bueno, hablo también del correr demasiado, hablo del aeropuerto de Corbera. En su día lo criticamos porque no es admisible que haya 2 aeropuertos a 30 kilómetros de distancia. ¿Pero qué pasa? Somos un país de ricos, una región de ricos. ¿Pero qué pasa? Bueno, fue un empeño de Valcárcel, un aeropuerto que no tiene el tráfico suficiente para que sea rentable, que se ha movido con un aval de la comunidad autónoma de 180 millones de euros para acabar las obras y que ha habido que pagar. Entonces arremetimos con una asociación de la que yo creo que sigo siendo presidente, que se llama Prolitoral, de Defensa Jurídica del Ciudadano, contra el Corbera. No contra Corbera, que sí, empezamos pidiéndole a la comunidad autónoma el aval. Queríamos leer el aval.
los compromisos de la comunidad autónoma en ese aval. No nos lo dieron. Entonces recurrimos al Tribunal Superior de Justicia. Y el Tribunal Superior de Justicia, que es cuando yo me entrevisté con Pascual del Riquelme, el jefe, por el cabreo que cogimos, decía, pues no os lo damos, no consentimos que os lo dé la comunidad autónoma porque sois pro litoral. Entonces, sois defensa del litoral y el aeropuerto no está en el litoral. Y además defensa jurídica. Y lo que planteáis es una cosa que tiene que ver con Hacienda y no sé qué. Entonces le dediqué un artículo muy duro al Tribunal Superior de Justicia. Corbera, el aval que tiene quien lo pague. Primero, sobre el aval oculto de Corbera. Ni transparencia, ni sensatez, ni elegancia contra el TSJ. Y luego Corbera, el aval que tiene quien lo pague, que somos los ciudadanos. Casi 200 millones de euros tiene unos intereses anuales porque son un pastor. Así que esto por correr demasiado, ¿no? Luego, de un sionismo murciano. Aquí os cuento la anécdota, el capítulo 8, de un sionismo murciano. ¿Qué pasa qué es eso del sionismo murciano? Bueno, pues un día resultó que dice el periódico que el presidente de la UCAM, aquel tipo, Mendoza, presidente y amo, anunció que iban a hacer honoris causa de la Universidad de Murcia a Benjamín Netanyahu, al criminal, al primer ministro de Israel. Entonces yo monté en cólera, escribí Netanyahu en Murcia, que yo creo que era en el diario.es, antes de que me liquidara Elisa. Netanyahu en Murcia. No, en La Opinión, empecé con La Opinión, todavía no me había liquidado. Lo de La Opinión me liquidaron por el robo de agua en la finca de Moratalla, no me acuerdo cómo se llama, pero eso ya lo cuento en el primer volumen. Los interesantes hay que comprar los 3 volúmenes. Bueno, me he despistado. Sí, bueno, en la Opinión. El segundo, Murcia, Universidad Católica que honra a Netanyahu, a un criminal, una universidad católica que honra a un criminal. Eso en Cuarto Poder, que efectivamente, noviembre de 2013, escribía en Cuarto Poder. Murcia, Universidad Católica, pero tóxica. El tercero, que esto también Cuarto Poder, que era un online de Madrid. Y luego otra cosa, y ordenó la decencia, no comerciará con el Estado de Israel, porque también envió la comunidad autónoma una misión económica a Israel. Pero bueno, los 3 primeros, que son los que a mí me dolieron, era la universidad, la UCAM. Entonces yo tenía en ese momento, os cuento la anécdota porque es divertida, yo iba y he vuelto a ir este año 2025 a Guatemala. Desde el año 2008 yo voy a Guatemala en el verano a dar un curso de doctorado en sociología. Primero me mandaba la Universidad Pontificia de Salamanca, yo iba en mis vacaciones, siempre en agosto, porque yo trabajaba en la Universidad Politécnica de Madrid, y a un curso de doctorado con alumnos de las universidades de Guatemala que hacían el doctorado. Y este año, después de la pandemia, he vuelto. Ya no con la Pontificia, ya me llaman de allá, me invitan las universidades de Guatemala, porque claro, mis alumnos de doctorado pues son todos profesores. Yo he hecho 17 viajes ya a Guatemala. Conozco el país. Bueno, pero a lo que voy. Entonces, mis alumnos de Guatemala, cuando hacían el doctorado, pues me encargaban a mí que yo les diligenciara el título de doctores. Y eso había que hacerlo en la Nunciatura, en el Ministerio de Exteriores, en el Colegio de Abogados de Madrid, y otro sello era el de la Nunciatura, la Embajada del Vaticano en Madrid. Y claro, yo ya me conocía, yo le hacía las gestiones a todos los que me lo encargaba de mis alumnos. Y ya me conocía a los monseñores, a las monjitas. Y cuando me entero de Netanyahu, lo conté allí. Digo, pero aquí, vosotros, aquí en esta embajada del Papa Francisco, ¿os habéis enterado del tipo este de la Universidad Católica que quiere honrar al criminal Netanyahu? Ah, pues no sabemos nada, pero bueno, pues no sé qué. Digo, bueno, pues les llevé los 3 artículos y digo, por favor, que se entere el Papa Francisco, que era simpático, como os acordáis, el de ahora es un soso de mucho cuidado. Bueno, y ya está. Eso no salió, no hubo doctor honoris causa, pero bueno, en fin, supongo que sucederían otras cosas, aparte de mi pequeño cabreo y de mi contacto, pero yo creo en esas cosas que funcionan, ¿no? Entonces estoy relativamente satisfecho de haberme
de haber puesto el grito en el cielo y haberle dicho a aquella gente que eso no se puede consentir, ¿no? Capítulo 9, sociológica. Bueno, esto es un poco de cajón desastre. Critico la medicina cuando se opusieron o criticaron el Colegio de Médicos de Murcia la homeopatía. Una defensa del esparto. Pues no, el esparto no es para llorarlo, que nos dedicamos a llorarlo. Los museos. España es un país de museos, lo hemos olvidado todo. Museo del ferrocarril, Museo de la pesca, Museo del esparto. Dos cosas del racismo, Ramonete, racismo en vivo y en directo, sabéis que es una pedanía de Lorca, más allá de lo de Torre Pacheco, que fue en julio y me dio tiempo a meterlo en este libro. Perdiendo amigos, un problema con un magistrado que es de Lorca y que me había condenado en mi conflicto tal, pero resulta que es veraneante en Águilas y cuando lo pillo, lo pillo. Lo de las discotecas, tú tiras para adelante, pero si pasa algo ya no sé nada, qué es lo que pasa en estos casos. Y sabéis que todavía no se sabe quién tuvo la culpa de los 11 muertos en las discotecas. Si el ayuntamiento, si el empresario, si no sé qué. La crisis de la Guardia Civil, aquí me indigné también porque en la verdad, claro, este es uno de los motivos por los que la verdad pues conmigo no podía aguantar mucho, ¿no? Hubo un artículo muy golpista en la Guardia, de un redactor de la Guardia Civil, coño, de la verdad, a cuento de cuando el ministro Marlaska destituyó al coronel de Los Cobos, de jefe de la no sé qué de Madrid. De Los Cobos es un tipo de locus y es un tipo que mandaba mucho, bastante siniestro, ¿no? Entonces Marlaska salió al paso y se lo cargó. Pero y claro, eso tuvo su repercusión, que luego ha habido un tribunal que le ha restituido en su cargo, pero bueno, me refiero al primer momento cuando lo destituyó el ministro. Los ministros están para eso, para no para destituir, pero bueno. Y sale la verdad, uno de los redactores, pues diciendo que hay malestar en el cuerpo y en la Benemérita hay voces que dicen que no sé qué. Digo, pero esto es una agitación golpista, ¿pero qué se ha creído este tipo? Y entonces lo puse a parir a de la verdad, ¿no? Y finalmente, capítulo 10, mucha nostalgia, ningún miedo. Son 3 cosas, 4. Costa contra corruptos. Sabéis que a mí me demandó el fiscal de Lorca por un artículo que yo publiqué en La Verdad en el 2006, que se llamaba El trabajo mejorable de los fiscales en la costa. Llamaba su atención porque no perseguía los delitos en la costa, en Águilas y Lorca. Yo pensaba en la superurbanización que se llama Isla del Fraile, en Águilas, y en el artículo lo remataba diciendo, y no podrá alegar el señor fiscal ignorancia, puesto que su hija es la responsable de urbanismo en Águilas. Yo habría hecho lo mismo si se mete con mi hija. Pero bueno, el caso es que me demandó, no por calumnias e injurias, sabéis que eso es una figura penal. Alguna vez también me han demandado, pero eso fue el tipo de la manga en los años 80. Normalmente ya eso no se utiliza. Generalmente, por cuestiones de información y de periodismo, no se aceptan las querellas por calumnias e injurias, desde la Constitución, ¿no? Pero sí por atentado a su honor de funcionario, que es otra ley del año 85 y tal. Me ganó en Lorca, me pedía 18.000 euros por el deshonor o la erosión a su honor de funcionario. Yo decía, pues sí que tiene en poco su honor este señor fiscal. Me defendió el abogado de Izquierda Unida, Pepe Caballero, un tipo maravilloso, que me presentó el libro el otro día en Puente Tocino, es que él vive ahí. Bueno, entonces me gana en Lorca, me gana en Murcia y le ganamos en el Tribunal Supremo. Con una sentencia preciosa, los días lo recordábamos, nos alegramos mucho cuando Pepe Caballero en Puente Tocino lo recordaba. Decía, fue mi primer asunto en tema de periodismo, pero claro, aprendí mucho y tal. Es un tipo muy listo y encantador, ¿no? Bueno, pero hubo una campaña para llegar fondos porque me pedían 18.000 euros, ¿no? Entonces hubo dinero y tal, con una cuenta en la que, claro, yo no tenía firma, ¿no? Entonces, cuando gané, que además se le condenó en costas al señor fiscal, pues, ¿qué hacemos con este dinero? Entonces, yo hice un artículo explicando lo que se había hecho con el dinero, que se había dedicado a temas judiciales, sobre todo el Gorguel, Marina de Copi y tal, pagando a los abogados y tal. Agosto como este, que no me acuerdo por qué, una cosa de agosto, el agosto aguileño. Un aguileño en Ávila, bueno, aquí cuando llega septiembre yo siempre
me gusta recordar el momento en el que fui trasladado desde el trópico aguileño al Ártico de Ávila. Yo tenía 9 años y fui a parar al internado de Renfe. Mi padre mío había muerto y tal. Y claro, mi inicio por ahí, en ese mundo de Dios, fue septiembre del 57. Entonces, no sé por qué, pues aproveché y lo evoqué y lo he incluido aquí. Y luego el atentado, el atentado que sufrí el 16 de junio, de noche, en mi casa, que me quemaron la puerta, pero estaba yo durmiendo dentro. Entonces, como fui a la Guardia Civil al día siguiente, pues, y publiqué un artículo, pues, que es el último de la esta, ¿no? Yo acababa de llegar, había presentado el libro de Israel en Molina, el 16 de junio. Y a las 2:30 me despierta la policía local. Bueno, yo llegué, era junio, abrí todas las puertas de la casa cerrada y tal. Y me enchufan la linterna a la policía local. Sal, que tal, bomba. Ya me doy cuenta del humo. Ellos habían sofocado ya el fuego. Y me dicen, pues aquí te han quemado la puerta. Vete mañana a la Guardia Civil, que es lo que hice, ¿no? Y bueno, luego el seguro se ha encargado de eso. La puerta la había hecho mi padre, que era carpintero de Renfe, y la puerta ha resistido. Se chamucó por la pintura y todo eso, pero ahí está la puerta. Pero claro, también la entrada pues se ha llenado de humo y bueno, eso ya lo blanquearemos sin ninguna prisa. Esto yo lo relacioné, en el artículo lo digo, lo relacioné con un atentado anterior a un ecologista de Ecologistas en Acción en Cieza, que en su casa, de su finca, de una finca, le pusieron un bote de gasoil y un mechero en el portal. A mí ya me echaron la gasolina y le pegaron fuego. Entonces yo dije, pues es el mismo modus operandi, por lo tanto me viene del campo. Es decir, de esta gente que ha resultado ser la ultraderecha y que no resiste que se les critique una agricultura que es tóxica. Pues y así acaba el libro, nada más. Os invito a que preguntéis alguna cosa de esto o de otras cosas, porque que yo pueda. Claro, que yo esté preparado. Bueno, ahora con la reforma que quiere meter PP y Vox de la ley del Mar Menor, irán más artículos en esta línea. Bueno, del Mar Menor, el Mar Menor será un volumen separado. El siguiente, del cuarto de escrito de agitación, es Defensa del Litoral Murciano, que empiezo con Portmán. O sea, el Mar Menor lo dejo porque tiene mucha envergadura y yo me impliqué mucho en los años 70 y 80, con peleas importantes, que fue el que se querelló conmigo por calumnias e injurias, Tomás Maestre, el dueño de la manga. Entonces eso irá aparte. Por lo tanto, el próximo, que tendrá que salir a final de año y si no ya del otro año. Empiezo con Portmán, el asunto del Gorguel, lo del Porzú, que se ha reavivado, el asunto de la isla de Mazarrón, que no os acordáis ninguno, pero que fue una batalla muy bonita. Luego la carretera que se quería hacer por Calnegre, antes de la autopista y tal, bueno, el año 79. Y alguna cosa, y el puerto deportivo de Águila, eso ya da un volumen y gordo, ¿no? El Mar Menor irá aparte. Cuando yo fui requerido en el Mar Menor por gente de allí, que fue la Semana Santa del 79, que me acuerdo que hubo una reunión de vecinos, de asociaciones de padres de familia, que estaban alarmados. Ese fue mi inicio, allí. Estaban alarmados porque había una empresa holandesa que se llama Solina, que iba a hacer una urbanización naturista en la Salina, el Coto de las Palomas. Las Salinas son un conjunto. Hay un bosquecillo que se llama el Coto de las Palomas, ahí. Y la gente estaba alarmada porque se iban a desnudar y los niños y no sé qué. Pero bueno, yo vi que ese era el punto de ataque, ¿no? Porque claro, la defensa del litoral es que el litoral es de todos y que nadie toque el litoral, que ya está bien. Porque los naturistas, en ese momento, cuando ya teníamos democracia, fueron legalizados. Franco no los admitía. Y venían muy protegidos, concretamente por Alfonso Guerra, del Partido Socialista, porque, claro, la República había favorecido el naturismo, que es una filosofía de contacto con la naturaleza, con el aire, con el sol, que es una filosofía densa y potente, ¿no? El franquismo lo eliminó. Entonces, cuando llega la democracia y se legaliza, pues entonces acuden, ya los tiempos han cambiado,
y acuden las asociaciones de naturistas, pero buscando las playicas aparte y poniendo socios only en la arena. Y claro, esto en Almería, sobre todo, y en Murcia. Y eso, el Grupo Ecologista Mediterráneo, que yo presidía, dijimos, no, de eso nada. La ley de costas del 69 será mejorable, pero está muy claro que el dominio público es dominio público. Las playas son públicas y algunas se autorizará el desnudo, pero compatible con los que no se desnuden. De modo que... Pero ya había casos, había una asociación, o sea, ANA, Asociación Naturista de Andalucía, que estaba en manos de un nazi, hijo de nazi alemán y de mujer y de madre croata, de los tiempos de la ocupación nazi de Croacia. Pero nació aquí, pues sabéis que los nazis vinieron en oleadas. Pues este nació aquí, de su papá nazi, se hizo, claro, ciudadano español y era funcionario en la agricultura. Se llamaba Branko Bruckner, Bruckner alemán. Branko es el nombre que le puso su madre, que es eslavo, ¿no? Que también tuve una reunión con él, me tuve que disfrazar de Mortadelo y Filemón, no con otro nombre, ¿no? Pero yo lo quería conocer al monstruo este. Bueno, total que empezaron, ya habían hecho una urbanización costera en Estepona y se habían metido en la playa con un muro para que la gente no pasara. Luego ese muro tuvieron que tirarlo abajo y entonces se sustituyó por un cañizo tipo barrera que se superponía así para que teóricamente pudiera la gente meterse, como las barreras de los toros. Porque insistían en que ahí tenían que estar ellos, que no les gustaba que acudiera la gente, ¿no? Y eso es una urbanización, es una Costa Natura. Luego aparecieron en Vera, hicieron un camping a cierta distancia de la playa, en Roquetas, con el Socios Only, en la playa del Barronal, ahí no lo consiguieron, y en el Portús. En el Portús era una asociación que se llamaba Levantino Balear, emparentada con la otra, pero Levantino Balear porque su sede, que también hice la investigación en su día, era una inmobiliaria de Benidorm. Cuando yo seguí la pista con una tarjeta que había caído en mis manos de un Pierre Noir de Argelia, se hacía llamar Michel Senyor, luego se llamaba Miguel Salvador. Y lo descubrí en una inmobiliaria, con unos carteles de bloque, de no sé qué, no sé cuánto, y ahí estaba la sede de la Levantino Balear, que son los que montaron el camping en el Portús. Protestamos en el año 80, protestamos al ayuntamiento y tal y cual. El ayuntamiento recurrió el camping recurrió a un abogado que tenía fama entre toda la izquierda, amigo mío, y luego sobre todo ya de jubilado, ha sido más amigo todavía, Manuel Martínez Pastor, que decía, es que ahí no hay ningún valor, eso no es un ecosistema. Si no es el ecosistema, es que las playas son públicas. Y estos se quedan ahí y van a acabar haciendo una urbanización. Y han acabado haciendo una urbanización. Menudo problema que hay con los propietarios que se creía que eran dueños de las parcelas. Y eran dueños de la casa, pero no de las parcelas. Y ahora los echan, porque no son dueños del suelo sobre el que se han ido. Bueno, esto ya, el otro día que presenté el libro en Galifa, me vinieron los vecinos y me contaron la tragedia. Me dieron ganas de decirle, pues joder, es que, ¿por qué os metéis en esa? Gente de Madrid, no sé qué más, sin saber que el suelo no es vuestro, que además no puede ser vuestro porque es un camping, no es una urbanización legalmente. Pues todo eso, ¿no? He perdido el hilo de por qué os contaba yo lo de... ¿qué? Lo del, bueno, por el Mar Menor. Y el Mar Menor será un volumen distinto. Bueno, total, que era lo del coto, los naturistas del Mar Menor, y luego el problema del Mar Menor entonces era los vertidos y la urbanización de la Manga. Es decir, que el enemigo fundamental entonces era Tomás Maestre Alfonso, que no cumplía ninguna ley, que se reía de todo, y yo arremetí también contra él cuando vi que el personaje era él. Había que atacarlo a él. Naturalmente me embistió, se me querelló, pero resultó que un ánima buena, como se diría en italiano, o buena, cuando se querelló conmigo, me aportó una documentación maravillosa. Os voy a contar 3 cosas, ¿no? Don Tomás Maestre era un franquista, bueno. Don Tomás Maestre Aznar le escribía a Fraga. No, es otro Aznar, o sea, otra rama de Aznar. Le escribía al ministro Fraga Iribarne y decía, querido ministro, tienes que venir a mi campo de golf de 18 agujeros, no sé qué, aquí en la Manga, no sé qué, y porque no sé qué, no sé cuánto. Y acababa la carta diciendo,
una postdata, decía, mientras tanto, querido ministro, ¿no podrías intervenir en la delegación de vivienda de Murcia, donde está atascado el expediente en Marchamalo, en La Gola, una cosa así, donde Tomás Mestre ganó 60 hectáreas de boviris, es decir, metiéndose en el mar, ganó 60 hectáreas que se apropió él, ¿no? Para hacer sus construcciones y tal. Le escribí al presidente de Aviaco y le decía, se llamaba Lorenzo Larte, que luego fue presidente de Canarias, le decía, ¿y no podíamos cambiar el horario para que yo pueda volver por la noche al Estacio, donde tiene su castillo, donde tenía su castillo? Luego le escribía también al sucesor de Fraga, se llamaba el ministro Sánchez Bella, que era... Yo estuve con él una vez y le notaba la pistola que le llevaba aquí, o sea, de estos de antes, ¿no? De la leche, ¿no? Cosas así. Entonces yo todo eso se lo llevé al que me tomó declaración, un oficial en el juzgado de Madrid, donde fui a parar. Y claro, se descojonaba de risa. Claro, yo había dicho en una entrevista que me hizo un periódico de Madrid, y es que el verdadero alcalde del Mar Menor es Tomás Mestre. Y el señor feudal del Mar Menor es Tomás Mestre. Y él se indignó. Y cuando vio que efectivamente era el señor feudal, cuando vio el oficial del juzgado los papeles que yo llevaba, pues a la semana habían sobreseído el asunto, ¿no? Antonio, ¿tenía una pregunta? Yo tenía una pregunta, porque antes habló de la agricultura y tal. ¿Qué te parece el tratado que hay de la Unión Europea con Sudamérica? Mercosur. ¿Podría decir que está metido? ¿Qué te parece? El acuerdo comercial, dices. Sí, sí. Lo que se está debatiendo ahora. Mira, los acuerdos comerciales de la Unión Europea, que son muchos, acuérdate del primero que se llamaba ACP, América, no sé qué, Pacífico, con países todos del tercer mundo, con el banano, el cacahuete, estas cosas, siempre han sido desiguales. La Unión Europea es una potencia, no es militar, no es política, casi diría que no es económica, es fundamentalmente comercial. La Unión Europea la funda en su día comerciantes, mercaderes de la Europa de siempre. El vendedor de vinos, que era Monet, y Meapilas, porque claro, era un instrumento anticomunista. Schuman era un católico, había sido ministro de Exterior de Francia, y esos son los fundadores. Schuman, Jean Monnet, que era vendedor de coñac, de coñac de la Borgoña. Entonces era el representante de los vinos de la región de Cognac en América, y ahí lo captó la CIA. Entonces, el origen de la Unión Europea, no os canséis de estudiarlo. Bueno, entonces la Unión Europea es comercial y es ventajista y impone, siempre que puede, impone arreglos de aranceles, siempre en beneficio de Europa y en perjuicio de los plataneros, de los no sé qué, de no sé cuánto. Y esto es así también. Los agricultores que están manifestando. Bueno, sí, claro, bien, pues sí, porque claro, el capitalismo es un sistema socioeconómico, el liberalismo es una doctrina. Bueno, el capitalismo es un sistema socioeconómico que tiene como Dios el precio, o como religión el precio. ¿Eh? El que puja. Sí. El caso es que es el precio. Y si se pueden comprar las cosas más baratas en Marruecos o en Mercosur, en América, pues que le den por saco a los de aquí, que se adapten los de aquí. Porque es el precio. Si las cosas están más baratas allí, esas se van a importar masivamente. Claro, los de aquí se cabrean, pero claro, se cabrean. Es que el campo y la PAC en concreto, la política agraria común, está muy enviciada, muy envenenada. Aquella PAC se hizo para favorecer a la agricultura más potente, que es la francesa, y siguen siendo los franceses los que controlan todo. Y funciona con subvenciones, porque es verdad que, claro, el desequilibrio económico que hay entre Europa y la mayor parte del mundo se traduce en precios muy distintos, lógicamente. Entonces, un agricultor de aquí siempre va a estar en desventaja en cuanto a precios. Claro, eso se justifica, las tractoradas y las manifestaciones y tal, se justifica y se dice, bueno, es que
para que sea más barato aquello, pues se les permite que no cumplan normativa, digamos, ambiental ni la normativa social, y en cambio aquí nosotros sí estamos obligados a no sé qué, no sé cuándo, las quejas de no sé qué, no sé cuándo. Pero bueno, las dos partes tienen razón. O sea, es una agricultura tóxica desde todos los puntos de vista, éticamente tóxica, desde el punto de vista natural y ambiental. Es, pues eso, es las producciones masivas que no respetan nada y que nos envenena a todo el mundo. Entonces, es una cuestión de ventaja de precio. Y así ha sido ya digo, lo primero fue el ACP, que era América, que era la C, que era, y la P, ACP, Pacífico, que se llamaba el Convenio de Lomé, empezaron con eso, y siempre, sobre todo, con las colonias, las ex colonias francesas y tal, con el cacahuete del Sahel y el banano de Centroamérica y todo esto. Entonces, es un tratado desigual que tienen razón los españoles y europeos en protestar, y los gobiernos serios de Latinoamérica de decir, tenemos que pasar por el aro porque, claro, necesitamos ese mercado europeo y tal, y meter el banano 3 meses en el barco. Cuando yo llega la hora del postre en un restaurante aquí o en mi casa y me gusta la piña y pido piña, claro, me acuerdo, digo, sí, claro, piña, pero a mí me gusta la piña de Guatemala, no la piña de 3 meses de barco. Y claro, y yo lo digo a la gente, digo, claro, es que si conocierais la piña de Guatemala. Yo no me sé sobre... Pero siempre se beneficiarán los mismos. Las grandes empresas, que son las que pueden permitirse el lujo de traerse los productos y luego... En Águilas se hace trampa, se trae tomate de Marruecos y se... Eso es lo que por ahí es Y de Pazarrón. Y se le pone el cartel. Las tractoradas son una consecuencia de eso. De los... ¿Cómo se llama eso? O sea, las empresas se buscan la vida. Pero luego no son de triguero, no son muy, dicen espárragos de triguero. Hay un espárrago que se lo quiere. Y luego resulta que no, que son de el triguero es el natural, claro, que sales al campo y lo encuentras. Pero que luego no, pasan y te lo venden. Bueno, el espárrago famoso, que es el de la Ribera de Navarra sobre todo y del Ebro, pues es un espárrago cultivado y tal y cual, pero y no es silvestre, claro, pero que tenemos en el campo. Pero que tiene engaño de la grande. Que dicen que es triguero. Vamos a ser triguero.